Vuelve la calma a Nukus tras días de disturbios reprimidos a sangre y fuego. La capital de la República de Karakalpakstan ha sido escenario de una revuelta que ha puesto en el mapa de la actualidad a este extraño estado soberano que se encuentra dentro de otro estado, Uzbekistán. Así lo reconoce la Constitución uzbeka, que además le garantiza el derecho a la secesión. Se trata de una de las muchas anomalías territoriales que tienen su origen en la extinta Unión Soviética y que emergen a veces violentamente tras permanecer dormidas durante décadas. Oficialmente, los disturbios que han sacudido esta región de Asia Central se han saldado con 18 fallecidos, 4 de ellos agentes del orden, 243 heridos y más de 500 detenidos. La oposición en el exilio y organizaciones pro derechos humanos creen que el número de víctimas es mucho mayor. Pero antes de contarles qué ha pasado y por qué, vamos a hablar de Karakalpakstan. Situado en el este de Uzbekistán, junto al mar de Aral, tiene unos 116.000 kilómetros cuadrados, una extensión ligeramente superior a la de la isla de Cuba y supone 1/3 del territorio del país. Aquí se asienta el pueblo karakalpaco. Durante siglos fue nómada. Tiene su propio idioma, una lengua túrquica como el uzbeco, pero que está más emparentada con el kazajo. Karakalpakstan alberga alrededor del 5% de los 34 millones de habitantes de Uzbekistán, pero los karakalpacos representan menos de la mitad de su población. Se estima que hay unos 500.000, a los que habría que sumar alrededor de 300.000 que están asentados en otras partes de Uzbekistán y en los países vecinos. Karakalpakstan perteneció al Kanato de Jiva. A finales del siglo XIX pasó a formar parte del Imperio ruso y siguió bajo el control de Moscú cuando la Rusia de los zares se derrumbó ante el empuje de la revolución bolchevique. Durante la era soviética, como muchas otras regiones que un día formaron parte del imperio, se vio afectado por reorganizaciones territoriales impuestas por el Politburó. En un principio fue un oblast, una provincia autónoma dentro de la República Soviética de Kazajistán. Más tarde, en 1936, pasó a ser una república autónoma dentro de la República Soviética de Uzbekistán. Tenía su propia bandera, su propio escudo y su propio parlamento, al igual que Uzbekistán. La vida y el destino de los karakalpacos siempre estuvo ligada al mar de Aral. La región vivía de la pesca y de la agricultura de regadíos, lo que permitió a sus habitantes tener un cierto nivel de vida. La desecación del mar de Aral, que hoy apenas ocupa una 1/10 parte de la extensión que tenía hace medio siglo, provocó un descenso brutal de la prosperidad y disparó la migración de las zonas rurales hacia los centros urbanos. Esta tendencia se acentuó tras la desintegración de la URSS, entre otras razones por las diferencias entre los países por los que pasan los ríos que alimentan el mar de Aral. Cuando Uzbekistán declaró su independencia, Karakalpakstan también lo hizo, pero siguió formando parte de la república manteniendo intacto, eso sí, su derecho a la secesión. Tashkent y Nukus, las capitales de ambos países, acordaron la celebración de un referéndum de independencia en un plazo de 20 años. Aunque la consulta nunca tuvo lugar, Karakalpakstan conservó su propio parlamento, su propia bandera y sus símbolos estatales. Sin embargo, un proyecto de reforma constitucional impulsado hace unos meses por el presidente uzbeco Shavkat Mirziyoyev amenazaba con borrar de un plumazo el derecho a la secesión. Aunque el poder de facto siempre lo ha ejercido Uzbekistán, cuando se supo que la futura Carta Magna no recogía el derecho de autodeterminación de Karakalpakstan, las redes sociales karakalpacas hirvieron de indignación. La detención de 2 periodistas que habían hecho llamamientos a favor de la independencia y convocado protestas contra el proyecto de reforma constitucional terminó de encender los ánimos. El 1 de julio, decenas de miles de personas se echaron a las calles de Nukus, la capital, para exigir su puesta en libertad y que el gobierno uzbeco diera marcha atrás en sus planes. La periodista Logalul Kalijanova, en la parte derecha de las imágenes, fue detenida tras publicar un artículo en desacuerdo con el cambio constitucional. La fiscalía la acusó de atentado contra la seguridad pública.
El también periodista Davletmurat Tajumuratov, en la parte izquierda, fue liberado en un primer momento. Sin embargo, después fue detenido nuevamente bajo la acusación de conspiración para derrocar el orden constitucional. Una veintena de personas han sido acusadas de este delito, castigado con penas de hasta 20 años de cárcel. Tras el estallido de los disturbios, el gobierno uzbeko declaró el estado de emergencia, cortó internet y reprimió las protestas, tachando a los participantes de drogadictos y criminales. Más tarde, añadió sin pruebas que estaban dirigidos por una mano extranjera. En un vídeo de 8 minutos difundido a través de sus embajadas, trata de respaldar la teoría del complot exterior. Lo cierto es que hubo muchos muertos, muchos heridos y muchos detenidos. Las condenas de la comunidad internacional no tardaron en llegar, como tampoco los intentos del presidente uzbeko de enmendar la plana. Dio marcha atrás en la parte de la reforma constitucional que suprimía el derecho a la secesión de los Karakalpakos e inició una frenética ronda de contactos con dirigentes de los países vecinos, con la Unión Europea, con Turquía y con Rusia. Mientras que Bruselas y Washington exigían una investigación profunda de lo ocurrido y un respeto escrupuloso de los derechos humanos, la ONU pedía máxima retención al gobierno uzbeko y Rusia respaldaba la actuación de Tashkent ante lo que definió como un problema interno. Escuchamos al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Uzbekistán es nuestro aliado, es un país amigo, es nuestro socio más importante. Todo lo que ocurre en Uzbekistán es un asunto interno de ese país y no tenemos ninguna duda de que con el trabajo activo de los dirigentes de la República se resolverán todos los problemas existentes. Hay quien piensa que la búsqueda de estabilidad puede empujar a Mirziyoyev a los brazos del Kremlin, pero el mandatario uzbeko se muestra receloso de sus intenciones. Una de sus primeras medidas ha sido despedir a su jefe de gabinete, en el centro de la imagen. Era uno de sus consejeros más cercanos. Oficialmente deja el cargo por problemas de salud. Extraoficialmente se dice que desempeñó un papel decisivo en el impulso de la polémica reforma constitucional. En cualquier caso, y a pesar de que fue reelegido hace menos de un año con más del 80% de los votos, Mirziyoyev no las tiene todas consigo. Uzbekistán no vivía nada parecido desde el año 2005, cuando las fuerzas del orden sofocaron con un baño de sangre las protestas contra el presidente Islam Karimov. Según el gobierno uzbeko a la sazón, hubo casi 200 muertos, aunque otras fuentes creen que fueron muchos más. El guión político de Mirziyoyev es muy similar al que condujo hasta allí a Karimov, ya que ambos decidieron reformar la Constitución para perpetuarse en el cargo. Sin embargo, el mandatario actual se había ganado el aplauso de la comunidad internacional tras emprender una serie de reformas económicas y sociales que atrajeron numerosas inversiones extranjeras. La idea política inicial de Mirziyoyev era más de apertura que de repliegue. Era mantener una postura equilibrada en sus relaciones con Occidente, Rusia y China, el principal inversor del país. Uzbekistán, que alberga tanta población como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán juntos, es el granero de Asia Central y su estabilidad es clave para la región y para el equilibrio de poderes de las grandes potencias. Sus maniobras para reforzar su poder y el traspiés en Karakalpakstán podrían conducir a Mirziyoyev por la misma senda que mantuvo a Uzbekistán aislada del mundo durante una década. Por lo pronto, Mirziyoyev ha anunciado una investigación independiente sobre lo ocurrido en Karakalpakstán, con la participación de representantes públicos y activistas. La materialización de esta promesa y la reconciliación con los Karakalpakos será una prueba importante sobre el rumbo que quiere tomar el gobierno de Uzbekistán.